buenos días, gente linda. Muy buenos días de la ciudad de Tandil, Cocho. Hace 2 días que llegamos, que nos recibieron Chris y Nati, que hace no mucho los recibimos en casa en su viaje, que estaban volviendo hacia acá, hacia la ciudad de Tandil, hacia su casa, y ellos hoy nos están hospedando a nosotros. Estos días los aprovechamos para charlotear mucho, comer, trabajar, editar. Ahora estamos yendo hacia el supermercado a buscar algo para el almuerzo, y después del almuerzo vamos a salir a hacer un recorrido. Buen día. Cuántas cosas ricas y tentadoras. Pero no. Listo, súper. Sale salsa. Sale salsa. ¿Cómo te gusta la salsa? Qué cara está la cebolla. Qué rico que estaban esos fideos con salsa. Qué rico que estaban los fideos. Después del almuerzo hicimos la sobremesa, planificando un paseo. Ellos que son locales y que conocen, planificamos 6 lugares para recorrer. 6 lugares que están buenos. Pasamos de lo antiguo, lo misterioso, lo místico, ciencia, no sabemos cómo llamarla esa parte. Discovery Cocho va a ser hoy. Discovery Cocho. Podríamos decir que son 6 cosas que se pueden hacer si venís a Tandil. Y el recorrido de Cocho lo vamos a terminar de noche con para nosotros, una de las mejores vistas, o la vista más linda que tiene Tandil, tanto de día como de noche, pero de noche para nosotros es la vista más linda. Ahora estamos yendo al primer punto, el cual no teníamos idea que existía. Cristian estaba ahí con el teléfono armando la ruta, nos lo mostró y no lo podíamos creer. Ay, jodeme que está cerrado. ¿Qué pasó? No se puede pasar con la moto. Ah, pero ¿se puede pasar? Ah, sí, pensé que no se podía entrar. Bueno, el señor ahí se acercó muy amablemente de una casa que está allá hacia la izquierda. En el castillo hay gente que se metieron y que están robando y que llamaron a la policía. Entonces están esperando que venga la policía para poder sacarlo. Me dijo que volvamos dentro de media hora más o menos, que después nos dejaba ingresar. Vamos a traer a la policía. Es verdad, entonces, mirá. Ahí pasó la policía. Sí, qué justito. Pensábamos que nos estaba chamullando el hombre. Todos acá los 4 dijimos, Rick, esto es falso. Pero no, pasó el patrullero. Nos íbamos a ir a otro punto, pero bueno, acá el guía nos está diciendo que no, que el otro punto es lejos. Ahí pasa el patrullero. No llevan a nadie, che. El señor muy amable nos dijo que le toquemos bocina cuando volvamos. Más tarde. Una lástima. Terrible, el chabón nos recontra engañó. Está el candado puesto, ahí se puede ver. Señor, está dentro, lo sabemos. No le pudimos mostrar, nos quedamos con la gana nosotros también de conocerlo. Era el famoso Palacio de Soucy, una construcción muy grande de la década del 20, construcción europea, y como suele suceder en este tipo de construcciones, lugares, en este caso un palacio, pero nosotros hemos estado en otras estancias así abandonadas, tenían siempre algo muy particular, más allá de la infraestructura, de la forma, del tamaño. Esta construcción del palacio tenía cosas muy modernas para lo que eran en su época, como era la calefacción, tenían ascensor y hasta tenían su propia usina, generaban su propia electricidad. Segundo lugar que queríamos conocer era este lugar, la Plaza Independencia, una de las plazas más importantes de la ciudad de Tandil. Muy bonito todo este lugar ahí con las calles de adoquines. Queda muy vistoso.
ahora, a la hora de transitarla no está bueno, al menos para la IBR, que está preparada para andar con carga y no la estamos teniendo la carga, va rebotando y hay muchos pozos y la venimos sufriendo bastante el tema de los pozos a andar por acá. Andamos complicado, casco, bolso, porque la moto quedaron allá en la esquina, la tuvimos que dejar. Mirá lo que es esta columna de luz, es espectacular, súper antigua y si no me equivoco es de bronce. Muy bonita la plaza, un lugar lindo para venir a pasar la tarde, para matear. Nosotros continuamos para el siguiente punto. Nosotros ya estuvimos acá por el año 2019, principio de 2020, cuando hicimos el viaje a Perú. Después que volvimos para nuestra ciudad, Bragado, nos tomamos una semana más. Nos vinimos para Tandil, pero eran épocas de frío, Cocho, cuando vinimos nosotros. Sí, fueron nuestras primeras mini vacaciones con frío. En esa oportunidad vimos todo lo que ya es muy hiper conocido. Acá en Tandil, la Piedra Movediza, el Centinela, todos esos lugares nosotros ya los recorrimos y hoy queríamos hacer algo distinto, por ahí conocer lugares que no habíamos ido, y ahora donde estamos yendo sí habíamos ido, pero queremos ir nuevamente porque es muy lindo ese paseo y tenemos también una vista hermosa de la ciudad. El molino de viento, molino que seguramente acá molerían trigo, no sé sinceramente, pero me trae recuerdo cuando vinimos allá por el 2019-2020. Tercer día en la ciudad de Tandil, en esta hermosa ciudad. Ayer al final salimos con esa idea de hacer esos recorridos y pasó que no terminamos haciendo poco y nada. Primero arrancamos con el tema del castillo que no se pudo dar y terminamos acá donde estamos parados. Fue por acá, por esta zona que venimos con los chicos a tomar unos mates, nos empezamos a reír y se empezó a pasar la hora, la empezamos a pasar bien, la empezamos a disfrutar y dejamos de grabar. Ahora estamos en lo que es el lago Fuerte, el lago del Fuerte, precisamente en la parte de lo que es el dique, ahí se ve toda la caminata. Pero bueno, pasaron cosas. Ayer empezamos con todas las ganas de grabar, de prender las cámaras para poder grabar y mostrarles todo. Empezó todo bien y empezó después todo a empeorar. Las cámaras se empezaron a tildar, no sé por qué motivo, pero la cámara del casco estaba en contra mía, en contra nuestro. Eso no ya fulcaba. Me empezó a cambiar el humor. Parecen pavadas, pero sumado al calor que estaba haciendo, la incomodidad del casco y todo. Pero además de eso, no es tan fácil que decía, bueno, apago y prendo. No, porque tiene toda una carcasa, el sistema está puesto en el casco. Vamos los dos, no puede dejar de prestar atención al entorno porque vamos con autos alrededor y demás. Sumado también a que todavía no nos podemos acomodar. Hoy hace 10 días que dejamos todo, como lo venimos contando desde el primer momento, el momento cero, que empezamos a guardar la ropa en el bolso. Todavía no tenemos las ideas acomodadas, son muchas cosas que hay que procesar por día y no nos podemos organizar. No, adaptar, tenemos que armar cierta rutina. Claro. En viaje, no es lo mismo que en una casa, pero tenemos que armar cierta rutina en viaje que no estamos pudiendo organizar. Y eso hace que también tengamos roces entre nosotros. A ver, no es que discutimos, pero no coordinamos a la hora de hacer las cosas. Lo que tiene es que nosotros nos empacamos y
No nos hablamos, hacemos silencio. Y después nos tenemos que volver a hablar, obviamente, porque tenemos que subir la moto y la vida continúa. No, aparte es como de pareja, yo qué sé. Algunos capaz que discuten y después se callan, nosotros nos callamos y después hablamos. Exacto. Igual, no discutimos, pero hablamos. Ayer salimos con la idea de hacer un video típico, por decirlo entre comillas, de mostrarle lugares lindos y bla 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 y bla bla bla. Y no va por ahí tampoco la cosa, al menos por ahora no lo podemos hacer, porque esto se trata también de mostrarles y contarles nuestro viaje, que en sí es nuestro viaje y lo estamos plasmando en un video para que el que lo quiera ver, lo quiera disfrutar, el que le siga como información en que pueda sacar algo, está ahí, pero es nuestra vida. Y no contar esto sería medio hipócrita de nosotros y mostrarle que todo es lindo, que todo es color de rosa. Y no está siendo así. No es que nos estamos quejando, estamos haciendo lo que nos gusta, lo que muchos quieren hacer y no todos lo pueden hacer o no se animan. Hay un abismo en irte de vacaciones y hacer esto, total. Yo viste que a vos te digo, a veces, que vos no sos mi media naranja, vos sos mi ensalada de fruta. Tenés un poco de todo, tenés un poco ¿Qué significa de eso? todo. Y tenés un popurrí de gusto. En una relación no, hay como momentos dulcitos, momentos más amarguitos, ponerle un, no sé si es bueno lo que me está diciendo. Después me lo traducen usted en los comentarios. Es bueno, porque todos dicen mi media naranja. No, señora, no es todo color de rosa. Acá hay una gama de colores terrible. Y nosotros le vamos a mostrar la gama de colores en nuestra historia de viaje. Nos olvidamos de contarles, pudimos conseguir el famoso mapa de la ruta argentina para poder trazar todo el recorrido que estamos haciendo, pero pasó algo, no tenemos con qué marcarlo. Estamos medio perdidos, desorientados. Agárrate, para adelante. ¿Qué te pasa, Perry? Bienvenidos al Parque del Origen. Es como un circuito para caminar con varios senderos. Hay como un diquecito ahí que ahí abajo seguramente de correr algún tipo de mini río. Me gusta porque estamos caminando. Está muy agradable. Bien abierto el espacio, está genial. Nos viene bien esto de caminar, nos ayuda como que despeja un poquito. Y está agarrando hambre, eso sí, bueno, pero después de recorrer es por acá. todo lo que comimos, que querés caminar o te agarra la culpa. No tengo tanta culpa. Tengo culpa que, por ejemplo, ya saben mi problema de cuando viajo no puedo ir al baño bien. Pongan acá en los comentarios si a algunos les pasa a ustedes. Yo creo que somos muchos lo que nos pasa, que no es nervio, pero como que cada vez el baño de casa está más lejos y se me complica un montonazo. Nos encontramos con el primer dinosaurio. Como todos los dinosaurios, tienen nombres hiper raros y difíciles. Esto es un herrero del arte, ¿no? Yo iba a decir que es un herrerosaurio. ¿Por qué dice herrero? No puedo ser tan hijo. Amargasaurus es el nombre de este señor. Está todo hecho con... es todo chapa. Acá estaríamos por pasar, que vendría a ser como un puente que simula como si fueran las costillas. Estaríamos pasando por dentro de un dinosaurio. Corrección, el señor o la señora que está atrás no es el Amargasaurus, es el ¿cómo carajo es? El Anquilosaurus. Este sí es el Amargasaurus. Ahora sí, pero no tiene cara de amargado. Mira, tiene hasta dientito y medio como que se está riendo. También todo de la misma construcción, chapa y como barnizado. Y acá te podemos observar que tenían tatuajes. Los dinosaurios decía Sofía y Juli 2022. Acá también. El facha. Los tatuajes que se hacían los dinosaurios en esa época. Este es el que manda todo acá. Este es el comandante. Sí. Sí, este es el Carnotaurus. Sí, pero me parece que hay otro más bravo. ¿Posta? Sí. Ah, vos viste algo que yo no vi. Sí. ¿A mí? Cortito el muchacho. Mirá, pone las manitos como vos, cocho. Pero son muy cortas. Pero vos haces lo mismo. Vos cuando caminás andás con las manitos así. ¿Así?
parque temático fue creado en el año 2012, o sea, en el año 2012 iniciaron la construcción y fue finalizado en el año 2017, fue cuando se inauguró. Tengan en cuenta que, uno, es gratuito, lo cual está joya. Hay poca sombra, a pesar de que hay muchos árboles. En lo que es toda la caminata y donde están los dinosaurios, hay poca sombra. Y si bien en esta fecha, por ejemplo, que estamos en el mes de final de enero, que a finales de enero, hay muy poca sombra, tanto para dejar los vehículos, para ustedes cuando vengan caminando, gorrita. Está lindo para venir con los niños, para entretenerlos un poquito. Bueno, incluso para tomar unos mates, porque la parte esa donde está el arroyito está muy bonito para tomar unos matecitos ahí. Ahora no, porque tenemos mucha temperatura, pero si no está lindo. Ahora vamos al otro punto, que es el que más me llama a mí la atención en lo particular, que es la famosa calle misteriosa, donde pasa algo totalmente extraño, que dicen que vos vas, parás el vehículo y como que la calle está en subida y el auto con el vehículo con el motor apagado igual sigue moviéndose. Hay que ver para creer eso. Supuestamente es por acá, marca allá adelante 700 metros. Me intriga mucho más con el paisaje. ¿Se moverá la moto o no se moverá la moto? ¿Qué va a hacer la IBR? ¿Qué dicen ustedes? No sé, como que no me doy cuenta dónde es. ¿A dónde sería eso? Esta parte podría ser, como ven. O sea, no estoy acelerando, no está puesto nada, no hago fuerza, o sea, trato de hacer equilibrio, ¿no? Estamos los dos arriba de la moto y la moto se mueve sola y podríamos decir que sí, que acá la calle está recta. A ver. Sí, porque parece que está en subida para allá, pero no para allá. Claro, es raro. A ver. Miren, yo no estoy acelerando. Ok, vamos a apagar la moto, más fácil. ¿Qué prueba mejor esa? Sí, te la acabo de poner, sí. A ver. Pasa que es difícil hacer equilibrio, pero miren. O sea, tengo que apoyar los pies, no es que me esté empujando, no sé cómo mostrarle, pero ven, miren. No sirve, no, la moto no está para hacer equilibrio. Pero sí. La calle está plana, totalmente plana. Y es raro la sensación de vos ver la calle plana y que en este caso la IBR se mueva y vos no hagas fuerza más que equilibrio. Pero la explicación que nosotros encontramos fue que en verdad la calle está en bajada. Viene bajando y acá sigue toda la cuesta, es toda una cuesta, pero el entorno, lo que está alrededor, las plantas, la sierra, está distinto, está como al revés de lo que es el camino y eso hace que nos dé la sensación de que el camino esté plano. En verdad es una simple bajada. Esta es la cara de... Yo no puedo creer que viajamos hace 10 días para tratar de comprobar esto. Igual hay que aclarar que el camino está lindo, está bueno, un lindo paisaje, está fresquito con toda la sombra porque es todo súper, hiper arbolado. Tampoco sabemos si este es el punto exacto, porque lo que nosotros vimos a través de 2 o 3 videos que vimos, no hay un punto, no hay algo marcado, un cartelito que diga acá es la parte misteriosa. Para mí es acá, donde está la plantita y la flaca parada y el poste, ahí es. Pero miren qué paisaje hermoso. A ver, pará. Vale la pena al menos por el paisaje. Qué bonito que es, qué lindo. Sí, te despeja un montón. Siguiente punto, estamos a unos 7 kilómetros y medio. Recién paramos en una despensa. Compramos algo para comer, para hacer unos sanguchitos de fiambre. Y no sé si llego 7, 6, sí, llego 4, 3. Ay, llegué pero tenía que volver ahí. No, me estás jodiendo. Campeón. Ahora sí. Esta fue la cantera más importante de la ciudad de Tandil por los años 1870, que también estuvimos chusmeando y fue llamada cantera Los Leones porque había 2 cerros que a lo lejos parecían 2 leones que estaban apoyados en sus patitas.
para la suerte de los dos leones, pobrecito, cuando llegó la explotación, terminaron explotando esos dos cerros, y esos cerros terminaban siendo adoquines y cordones de la ciudad de Buenos Aires, que justamente esta cantera se dedicaba a hacer adoquines y cordones. Una de las piletas era para la extracción de la piedra y la otra pileta era para el corte y el detallado de esas adoquines y de esos cordones para Buenos Aires. Así que los leoncitos esos andan en Buenos Aires. Guarda cabeza, no te levantes, agachate. Ahí, ahora sí. Mirá eso. Altos pernos. Este me parece que es el que te falta. Compramos pan, fiambre y 2 manzanitas que no voy a sacar si no se vuela la bolsa. Y el agua. Y gastamos... El agua que está y el agua adentro. que está ahí, una botellita de agua de 750 mililitros. 770 pesos. Me Bien, pareció barato. barato, Sí. barato y rico. Durante todo este tiempo hemos comido en lugares raros, hoteles abandonados, al costado de la ruta, diferentes casas, camping, fuera de carpa, dentro de carpa, arriba de la moto, pero nunca en un lugar así, en una cantera abandonada. No, para nada. Miren lo que es esa parte con el contraste del nublado, por suerte, era genial. Pucha, acá se puede ver, como si fueran en verdad una cinta transportadora. Acá se puede ver algo de lo que quedó de la cinta, el caucho, que era lo que transportaba la piedra, el granito, porque estos se dedicaban a hacer piedra, a moler granito. ¿Qué es esto? Todo esto que está acá. Esta cantera hacían esto. No aguanto, me tengo que meter. A ver. No sé si se va a ver algo. A ver si me puedo meter acá. Wow. No sé si se va a ver algo. Por acá seguramente caía la piedra de diferentes lugares. También por allá sigue la cinta. Tendría todo por acá la cinta transportadora. Acá queda algo de caucho. Algo seguía por acá. Esta parte de estar totalmente enterrada. Por ahí. Y miren, ahí baja. ¿Se está comiendo? ¿Te fuiste a investigar? ¿Y pero no me avisa? Pero dijiste, yo esta no me la pierdo. Va a ir, va a ver y va a venir. En algún momento ibas a volver. Ese lo dejé armadito. ¿No te pongas sola? Para comer. Decí que salió estas nubes con agua que tapan el sol. Mientras que no llueva, que siga así. Mirá esto que está acá arriba. Es gigante. Y allá hay más construcciones todavía. Rico que está. Faltaría más tener algo fresquito. O no, una roja de tomate. Acá se puede ver un poco lo que eran las maquinarias, ¿no? Donde ya cuando la piedra estaba extraída, era todo donde iba transportada. Allá se ven como unas zarandas, hay por varias partes zarandas, y cómo iba la piedra subiendo hasta allá arriba, y allá sufriría distintos procesos y caerían abajo ya siendo como esto. Estas piedras ya así, molidas. Acá la podemos ver un poco más cerca. Y ahí podemos tener más dimensión de lo que es toda la construcción esta, de todo lo que es la maquinaria. Hiperoxidada, años de estar abandonada. Esta es una de las canteras, una de los pozos, de las piletas. Llegan a tener 20 metros de profundidad, lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Dicen que hay peces. Acá está lo que le decíamos, 20 metros de profundidad. Pero también acá la otra parte está familia, chicos, grandes, todos metidos, y la verdad que tienta muchísimo el meterse, pero no. Y esta es lo que está buena de esta cantera, de esta pileta, es que tiene esas piedritas ahí abajo, como esa mini playita, que se puede bajar todo por ahí. Es más,
algo de la poca información que encontramos es que todavía hay maquinaria acá abajo, porque esto se cerró a causa de que en la excavación empezó a salir agua y bueno, no pudieron hacer nada y por eso se inundó todo. Una opción para venir a refrescarse, una opción para venir a conocer, a pasar el día. Allá se ve que está súper tranquilo porque hay chiquitos parados ahí y no hacen pie, así que está bueno. Emprendemos la retirada porque tenemos que empezar a armar las cosas para mañana seguir ruta rumbo a Bahía Blanca. Creemos que vamos a seguir para Bahía Blanca porque hasta ahora hace rato que queremos ir a Bahía Blanca, pero siempre nos vamos quedando en distintos lugares por el camino. La despedida de Tandil la vamos a hacer de noche en el lugar que para nosotros le comentamos tiene la mejor vista, la vista más linda. Cuarto día en la ciudad de Tandil, día 11 de que dejamos nuestra vida cotidiana, que nos largamos a viajar por todo el país y otro día más que nos damos cuenta que el gran Charlie Cinewan tiene razón. El plan es que no hay plan. ¿A qué venimos con esto? Nos queríamos despedir de Tandil con la mejor vista para nosotros, como le veníamos contando, que era la vista del Castillo Morisco, donde se puede ver toda la ciudad de arriba, se puede ver la sierra y de noche es hermosa. De día es hermosa, pero de noche tiene todo el atractivo de las luces que se ven, era genial. No pudimos ir porque se levantó una terrible tormenta. Nosotros ya tendríamos que estar en ruta. Llovió durante toda la noche, mucho viento y ahora calmó y le dedicamos toda la mañana a volver a armar los equipajes para volver a salir a la ruta. No sabíamos cómo eran las tormentas tandilenses, fuertes. Desde acá, recordarles que los queremos mucho, mucho, mucho y que nos estamos viendo donde acocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. Chao, gente linda, nos vemos.